Buenos días a todos y a todas. Hoy nos convoca una de las actividades pues, más importantes del Centro de Investigaciones y de la facultad, y es la divulgación del conocimiento, o sea, nosotros qué hemos logrado hacer con nuestras investigaciones. Hoy están con nosotros la profesora María Julia Ochoa Jiménez, que es la investigadora principal, y el profesor Jonathan Zapata Flores, como coinvestigador, que nos van a contar lo que hicieron, cómo lo hicieron y qué encontraron en una investigación titulada Conflicto de leyes en materia de personas en el ordenamiento jurídico colombiano. Como siempre los he dicho, las reglas de juego son muy simples. Tienen entre 30 a 45 minutos para presentar su trabajo, y después habrá, si es del caso, intervenciones, preguntas, inquietudes. Bienvenidas, bienvenida profesora María Julia. Muchas gracias, profesora, por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, como ha dicho la profesora, voy a proceder con presentar los resultados, digamos, es decir, los resultados más importantes, digamos, del proyecto de investigación que mencionaba la profesora. Y me acompaña Jonathan Zapata. Entonces yo voy a encargarme de la primera parte y Jonathan Zapata va a intervenir posteriormente. Luego vamos a hacer una especie de cierre resaltando algunos comentarios finales. Yo lo primero que tengo en esta lámina, que les traigo aquí para que veamos, un listado general de varios de los compromisos que adoptamos en la investigación y de algunos productos pues, que estaban destinados a cumplir los compromisos adquiridos, y efectivamente con ellos dimos cumplimiento a esos compromisos, y algunos productos adicionales. Pero más allá de mostrar este listado, donde pues, se puede ver que está la vinculación del estudiante, que fue Mariana Taborda, una estudiante muy comprometida con nosotros en el proyecto, que está haciendo el trabajo de grado sobre el tema, y algunos working papers, algunos artículos, unas ponencias, etc. Yo traigo este listado, como les digo, más allá de mostrar eso, que por supuesto es importante mostrarlo, es porque la presentación que vamos a hacer Jonathan y yo hoy, sobre todo se centra en este artículo que tengo aquí resaltado. Es un artículo en el que se recogen de alguna manera las ideas más importantes que se encuentran también en otros productos, pero que allí las recogemos y las conjugamos. Este es un artículo, este producto del que estoy hablando es un artículo que nosotros enviamos al Anuario Mexicano de Derecho Internacional y que recientemente nos han dicho que fue aprobado para publicarlo. Todavía no ha sido publicado, pero como les digo, nos sirve para hablar en general de buena parte de los hallazgos, digamos, y de las ideas más interesantes que a nuestro modo de ver logramos recabar a lo largo de la investigación. Lo primero que quiero recordarnos a nosotros mismos y a ustedes presentar, es cuál fue el objetivo general de la investigación. El objetivo general consistía, dicho de manera muy sencilla, en estudiar las normas colombianas de derecho internacional privado relativas a las personas naturales y a las sociedades mercantiles extranjeras. Voy a ir un momentito nuevamente al título de la investigación, que era Conflicto de leyes en materia de personas en el ordenamiento jurídico colombiano. Vean ustedes que el objetivo general se centra, o sea, hace referencia a este DIP, es Derecho Internacional Privado, y concuerda con el título de la investigación, porque el derecho internacional privado, básicamente, el problema grande al que se enfrenta es el de los que se conoce como conflicto de leyes, es decir, el hecho de que hay situaciones que están regidas por derecho privado, básicamente por derecho nacional, pero que se encuentran vinculadas con diferentes ordenamientos jurídicos, ¿no? Que no solamente tienen elementos nacionales, sino que tienen elementos extranjeros también. Entonces, al hablar de derecho internacional privado, básicamente estamos hablando de esos conflictos de leyes. Y eso tanto en personas naturales como en relación con sociedades mercantiles extranjeras. Aquí una de las razones por las que nos centramos y lo establecimos como un objetivo general, lo de referirnos a las sociedades mercantiles extranjeras, era también para
conjugar esto con la experiencia y la experticia de, digamos, el coinvestigador que trabajó de la mano conmigo, que fue Jonathan Zapata. Hay otro coinvestigador, que es el profesor Juan Pablo Cubillo, que al igual que yo se centra más en el estudio del derecho internacional privado. Entonces fue muy interesante también tener esa visión de Jonathan Zapata en relación con las sociedades mercantiles. Y también para él era interesante observarlo desde esta perspectiva del derecho internacional privado. Bien, recordado este objetivo, quiero hacer referencia un poco al contexto que envuelve a este proyecto de investigación. Y tres ideas básicas me sirven para contextualizar un poco esto. Primero es que el interés en América Latina por la codificación del derecho internacional privado, es decir, por tener normas en materia de derecho internacional privado, que no es otra cosa que normas que se refieran a cómo resolver en un país determinado, en este caso es Colombia, pero puede ser cualquier otro país, situaciones que están vinculadas con los sistemas jurídicos de otros países. Esto es una cosa de la que se ha ocupado América Latina desde hace al menos 200 años, con bastante interés, pero que recientemente ha tenido, digamos, un impulso. Recientemente, digo, las últimas 3 décadas tal vez, marcando, o 4 décadas si incluimos la iniciativa peruana del año 1984, y si pensamos en la legislación venezolana sobre la materia, que es del año 1998, pues vemos que este reciente del que hablo de las últimas décadas es una cuestión que tampoco es de hace 5 o 6 años para acá, sino que lleva ya bastante tiempo. Pero como le digo, hay codificaciones nacionales en Venezuela, codificaciones nacionales en Perú, les mencionaba. La más reciente de todas ellas es o que ha entrado en vigor más recientemente, es la uruguaya, que entró en vigor este año apenas, que fue aprobada definitivamente el año pasado. Pero digamos, esa tendencia que existe en América Latina, en realidad es algo en lo que no se ha visto envuelta Colombia. Colombia más bien ha dado la espalda en sus desarrollos normativos, y en Colombia lo que tenemos son normas de derecho internacional privado que son en realidad bastante escasas. Por otro lado, no son muy modernas, como vamos a ver un ejemplo de ello, lo encontramos en la materia a la que nos vamos a referir, y además se encuentran dispersas en diferentes instrumentos jurídicos. Porque en Colombia no hay una codificación, es decir, no tenemos ni una ley especial autónoma sobre la materia, ni un espacio, digamos, dentro de alguno de los códigos. Básicamente en el Código Civil se suele incorporar un espacio en materia de derecho internacional privado, no es el caso en Colombia. De manera pues que, como les digo, eso influye bastante a lo que nos vamos a referir posteriormente, contextualiza un poco la idea de la que vamos a hablar. Debo anotar, sin embargo, para cerrar un poco mejor este contexto al que estoy haciendo referencia, que Colombia ha ratificado ciertamente tratados internacionales sobre la materia. Sin embargo, esto no puede decirse que suple la falta de codificación nacional, porque lo que encontramos en tratados internacionales siempre tendrá un alcance bastante limitado. Por un lado, desde el punto de vista geográfico, pues los tratados internacionales son obligatorios únicamente entre los estados que los han firmado y ratificado, y por otra parte suelen incorporar únicamente materias muy específicas, de manera que desde el punto de vista material o desde el punto de vista del tema que abarcan también suelen ser limitados. Entonces, no podemos decir que realmente se supla la falta de codificación nacional por el hecho de que Colombia tenga efectivamente algunos tratados que ha firmado y ratificado en esta materia. Bueno, habiendo contextualizado un poco este asunto, paso a decir un poco cuál fue la metodología que utilizamos. En general, desde que comenzamos con el proyecto, pero sobre todo para ese artículo que, como les digo, es el artículo que recoge la mayoría de las ideas que conversábamos a lo largo del proyecto, lo primero que nosotros hicimos fue localizar cuáles eran las normas codificadas, las normas legisladas efectivamente que existían sobre esta materia de conflicto de leyes en materia de personas, tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos, para hacer una especie de comparación o de relación de la situación en Colombia con la situación en América Latina. Luego organizamos esas normas que recogimos
y consideramos principalmente si eran normas referidas a o no, técnicamente llamadas normas de conflicto de leyes, es decir, son normas que dicen cuál es el ordenamiento que se debe aplicar, si el ordenamiento nacional o si el ordenamiento jurídico con el cual tiene relación, el ordenamiento jurídico extranjero con el cual tiene relación esa situación. Y en tercer lugar, hicimos pues, el análisis comparativo y el resultado o la comparación tratamos de mostrarla gráficamente y eso lo hicimos bueno, básicamente utilizando Excel y utilizando unos gráficos de lo que resultaron unos gráficos que le vamos a mostrar hoy. Y eso lo hicimos básicamente con las normas nacionales, con las codificaciones nacionales, aunque también tomamos en cuenta tratados regionales sobre la materia. Pues el contexto entonces era Colombia en relación con la región latinoamericana. Bueno, básicamente son dos partes las que componen este trabajo que hicimos. Por un lado nos referimos a el derecho aplicable, que como le digo es de lo que se ocupa básicamente las normas de derecho internacional privado, es decir, cuál es el derecho que se aplica, dado que la situación no solo está relacionada con derecho nacional, sino también con derecho extranjero, en materia de personas naturales, y la otra parte tiene que ver con el derecho aplicable a las sociedades mercantiles extranjeras. Yo resalto aquí el primer punto porque es el punto al cual yo me voy a dirigir, me voy a enfocar. Y luego en la segunda parte ya toma el testigo el profesor Jonathan Zapata. Antes de proceder a hablar sobre ese punto, sin embargo, yo creo que es necesario que hagamos algunas puntualizaciones sobre lo que es el estatuto personal, es decir, a qué nos referimos cuando hablamos de materia de personas en derecho internacional privado. Este es un concepto que puede ser heterogéneo y es un concepto que de alguna forma puede tener algunas resistencias entre algunos autores en el sentido de que dicen, bueno, es que eso más que ser un problema central, en la mayoría de los casos un problema previo generalmente, una cuestión previa. Pero más allá de esas discusiones, en lo que suele haber acuerdo entre todos es a qué es a lo que se refiere el estatuto personal. Y cuando se trata de personas físicas o de personas naturales, a lo que nos referimos es básicamente cuál es el derecho que se aplica en relación con el estado civil y la capacidad de las personas. Otra vez, no olvidar que lo que nos estamos haciendo referencia es a aquellas situaciones en las cuales estamos hablando de situaciones relacionadas con más de un ordenamiento jurídico. Esto tiene que ver, por ejemplo, con cómo vamos a tratar el tema del nombre, por ejemplo, de una persona, o el tema de la capacidad para realizar determinados actos jurídicos de una persona que no es de nacionalidad colombiana, por ejemplo, pero que sin embargo realiza un acto en Colombia, ¿cierto? Y cuando hablamos de personas jurídicas, esto tiene que ver con cuál es el régimen jurídico al cual estas están sometidas. Esto también, por supuesto, puede abarcar algunas de las cuestiones que acabamos de atribuir a las personas físicas, por ejemplo, la capacidad para celebrar contratos o para realizar ciertos actos jurídicos. Bueno, hecha esta puntualización sobre lo que es el estatuto personal, ahora sí que voy a pasar a hablar sobre el derecho aplicable a las personas naturales. ¿Cuál es la situación en Colombia? Eso es lo primero de lo que voy a hablar, luego voy a hablar un poquito de cuál es la situación en otros países latinoamericanos y contrastarlo con la situación en Colombia y luego voy a hacer algunos comentarios críticos. Primero, ¿cuál es la situación en Colombia? El artículo central, la norma central en esta materia, y digo central porque está en el Código de Derecho Común, el Código Civil, es el artículo 19 del Código Civil. Esta norma es una norma bastante complicada. Y una de las razones por las que es complicada, las recojo aquí, ¿no? Digamos, las razones principales de lo complicado de este artículo 19. Esta norma básicamente lo que dice, lo digo de manera muy somera, aunque la redacción es un poco antigua, tal vez por eso sea un poco enredada, pero lo que dice básicamente es que los colombianos, y en su numeral primero se refiere a la materia de capacidad y estado civil, justamente nos centramos en ese numeral primero de ese artículo. Entonces, los colombianos, estén domiciliados o no en el país, se encontrarán sujetos a las leyes colombianas. Esa es la idea básica. Los colombianos están sujetos a la ley colombiana
en la materia a la que nosotros nos estamos refiriendo. Estado civil y capacidad de las personas. Generalmente se dice que esto lo que contiene es el principio de extraterritorialidad de la ley. Es decir, que aunque un colombiano se encuentre en el extranjero, a él, se le suele decir, lo sigue su ley, ¿no? Él carga su ley a cuestas, por decirlo de alguna manera. De manera que las autoridades colombianas, cuando tienen que analizar esos temas en relación con un colombiano, le aplicarán siempre a la ley colombiana, independientemente de dónde se encuentre. Por eso es que se le dice que contempla extraterritorialidad de la ley. Ahora bien, sin embargo, ¿qué pasa con esa norma? ¿Cómo lo podemos ver y explicar un poco desde lo que es una norma de derecho internacional privado? Es una norma de conflicto, eso es bastante claro, porque dice cuál es la ley que se aplica. Dice que la ley que se va a aplicar es la ley colombiana. Es una ley de conflicto unilateral. ¿Qué quiere decir eso? Es una ley de conflicto que dice que se tiene que aplicar la ley nacional, la misma ley de la cual hace parte esa norma, que es la ley colombiana. Y tiene la nacionalidad como factor de conexión, es decir, dice que la ley que se aplica es la ley del lugar del cual son nacionales esas personas. Pues son colombianos, se le aplica la ley colombiana, por lo tanto, que no lo diga expresamente, es la nacionalidad lo que sirve de vínculo para decir cuál es la ley que se tiene que aplicar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no admite, no contempla de ninguna manera aplicación de ley extranjera, ni siquiera, porque la norma no se refiere a eso, a situaciones que involucren ciudadanos extranjeros. Eso es un asunto que es absolutamente descuidado, no es tomado en cuenta por esa norma. Esa norma tiene origen en el siglo XIX. Esa norma es prácticamente idéntica a la que encontramos en el Código chileno, que fue gestado, digamos, por Andrés Bello, que entró en vigor en el año 1855. Vamos a ver, de hecho, que la legislación colombiana es bastante similar a la legislación chilena en general, precisamente porque sigue ese modelo del Código de Bello. ¿Eso qué información adicional nos da, además de decir que es antigua? La antigüedad per se no parece un problema, pero nos dice algunas cosas adicionales. Nos dice que cuando se adopta esa legislación, cuando se adopta esa norma, respondía a unas necesidades concretas. La necesidad concreta a la cual responde tiene que ver con el contexto histórico de ese momento, que no es otro que el hecho de que se estaban constituyendo las repúblicas. Yo lo digo muy someramente, pero sé que la profe podría hacer algunas observaciones en ese sentido interesantes. Pero el hecho es que estamos hablando de que se necesitaba consolidar la independencia recién adquirida de las repúblicas en América Latina, y Bello, por supuesto, tenía también la intención de que eso fuera así. Y una de las cosas que a él se le ocurrió, como persona experta, no solo en derecho internacional público, sino en derecho internacional privado, fue utilizar las normas del código que a él le mandaron a escribir y asegurarse de que no se contemplara de ninguna forma la posibilidad de que se aplicara legislación extranjera, porque eso podía de alguna forma poner en riesgo la independencia que apenas se acaba de adquirir. Y bueno, existía un caos legislativo tremendo que hacía necesario que, por lo menos hasta que se consolidara, al menos es lo que yo creo, hasta que se consolidara realmente cuál era la manera como se estaban regulando, sobre todo las situaciones privadas, las situaciones del día a día de la gente, era necesario que no se aplicara legislación extranjera. Entonces, por eso ese artículo 19 está configurado de esa manera. Y por eso la mayoría de los artículos que tenemos en materia de derecho internacional privado en el Código de Bello, que se mantienen todavía en buena medida en el Código colombiano actual, tienen eso que yo les digo acá, una fuerte territorialidad, un fuerte territorialismo, porque en realidad siempre procuran que se aplique la legislación nacional, siempre. Entonces de allí que exista esa tendencia muy, muy grande a que se excluya toda posibilidad de aplicar legislación extranjera, aunque se trate de situaciones que están relacionadas con ordenamientos jurídicos extranjeros. Bien, ese artículo 19, disculpen que me había ido para atrás, lo podemos comparar un poco, poner en el contexto de América Latina,
Y cuando hacemos eso, yo nada más voy a recoger aquí lo que de manera muy general encontramos en otras legislaciones latinoamericanas. Nosotros incluimos, como les decía yo en esta tercera columna, la, la norma colombiana que yo les acabo de mencionar, que como les digo sigue muy de cerca la legislación chilena y también se encuentra todavía de alguna manera en los códigos de El Salvador y de Ecuador. Entonces son unas normas, como señalo aquí, tienen la nacionalidad como factor de conexión y son unilaterales, es decir, mandan que se aplique la legislación extranjera. Hay otros modelos normativos que se encuentran en otros estados. En el caso de Cuba, por ejemplo, también se tiene la nacionalidad como factor de conexión, pero es bilateral. ¿Qué quiere decir que sean bilaterales? Es que permiten que se aplique legislación extranjera en caso de que se trate de una persona de nacionalidad extranjera. En otros casos tenemos, por ejemplo, que se aplica en esta materia la ley del lugar donde se ejecute el acto, es lo que hace Costa Rica, un modelo bastante minoritario en realidad, solo Costa Rica lo tiene. La mayoría de los países en América Latina tienen como factor de conexión, es decir, nos dicen que se aplica la ley del domicilio y no la ley de la nacionalidad. Y son normas bilaterales, es decir, nos dicen que si una persona se encuentra domiciliada, están redactadas de manera que si una persona está domiciliada en el extranjero, entonces se aplique la legislación extranjera. Pero si la persona está domiciliada en Colombia, entonces se aplica la legislación colombiana. Entonces, ese modelo es el modelo, digamos, que predomina actualmente en la mayoría de los países de América Latina. En realidad, esta es una discusión que data de muchísimo tiempo atrás, desde los primeros congresos que se celebraron en el año 1878, 1889, luego otro congreso muy importante. Esa discusión ha estado ahí siempre, pero a lo largo de todo el siglo XX se han decantado las legislaciones nacionales por optar por la aplicación de la ley del lugar donde estén domiciliadas las personas. Bien, voy a pasar a hacer algunos comentarios críticos ya para cerrar esta parte antes de que Jonathan Zapata pase a hablar un poco sobre el punto que le corresponde. ¿Qué puede decirse en relación con esto? Como les comentaba, el artículo 19 del Código Civil no toma en cuenta a los extranjeros. Hay jurisprudencia que ha dicho que sí, que el 19 del Código Civil se aplica a extranjeros. Sin embargo, no consideramos nosotros que pueda considerarse suficiente el hecho de que la jurisprudencia lo diga, entre otras cosas porque si lo tuviéramos codificado, si lo tuviéramos legislado, tendríamos muchísima más seguridad jurídica al respecto, ¿cierto? Otro asunto importante es el hecho de que al utilizar el término de colombianos, esto implica la idea de una ciudadanía uniforme. Y esto, si lo vemos desde el punto de vista de la existencia de una diversidad cultural en el país, pues no se toma en cuenta para nada, sino que se tiende a considerar que todos los ciudadanos son exactamente iguales y que por lo tanto están sujetos todos a una legislación, a la misma legislación, una legislación uniforme, que en este caso sería el Código Civil. Yo he trabajado en otros contextos, en este artículo no lo trabajé mucho, pero de hecho en otro de los productos del proyecto que mencioné antes, lo que yo llamo el efecto interno y el efecto externo de la territorialidad o del territorialismo del derecho internacional privado latinoamericano. Y aquí se ve muy claramente, porque el efecto externo de este territorialismo es evitar que se aplique legislación extranjera, lo que se justifica por razones históricas, como les comentaba, etcétera. La independencia de los países latinoamericanos así lo exigía en su momento. Pero hacia adentro, este territorialismo supone esa aplicación uniforme de la legislación nacional y eso es bastante cuestionable, al menos debería llamar nuestra atención en relación con la diversidad cultural, básicamente la diversidad que se genera por la existencia de diversos pueblos indígenas dentro del país. A mí me ha interesado mucho más y me he enfocado en lo que ha sido menos tratado en la teoría general del derecho internacional privado, que es justamente ese efecto interno del territorialismo.
y lo he trabajado, como les digo, en otros contextos, acá no tanto, pero acá lo menciono porque me parece que el 19 nos da lugar para hacerlo. Bueno, la razón que les anoto aquí justamente es lo que les acabo de decir, es el predominio de la territorialidad o el principio de territorialidad en América Latina y la historia particular de Colombia, ¿no? Que en relación con la exclusión de la consideración de los pueblos indígenas, por ejemplo, es algo compartido con los diferentes países latinoamericanos, pero en el caso del rechazo, digamos, a considerar aquellas situaciones en las cuales se relacionan que con los extranjeros, es una cuestión que me corregirá la profesora Lina si tiene conocimiento algo diferente. La revisión que nosotros hemos hecho de literatura nos dice que ha habido en Colombia un cierto rechazo a la consideración históricamente. Cada vez Colombia se ha abierto un poco más, digamos, a la recepción de extranjeros, pero ha existido como una cierta recelo, digamos, a considerar esos asuntos. Bien, más allá de eso, una cuestión que observamos es la siguiente. Es que esos asuntos que yo les acabo de mencionar pueden ser vistos desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Qué pasa si los pasamos por ese prisma de los derechos humanos? Esto que yo les acabo de decir. Por un lado, la falta, cosa que tenemos que hacer necesariamente en la actualidad, ¿cierto? Y ahí tenemos que, por un lado, la falta de consideración de los extranjeros puede ser criticada desde el punto de vista del derecho a migrar. El derecho a migrar lo podemos considerar incluido, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, que cada persona tiene derecho a dejar el país del cual es originario. Y si eso es así, entonces a algún lugar tienen que ir, y si tienen que ir a un lugar, irán como extranjeros. Entonces esto supone de alguna forma una crítica que podemos hacer si lo observamos desde el punto de vista de los derechos humanos. Por otro lado, tenemos que pensar en los derechos de los pueblos indígenas. Esto es súper controvertido, yo creo. La verdad que yo, cada vez que hablo de esto, de hablar de derechos de los pueblos indígenas en el contexto del derecho internacional privado, no no desde fuera, sino desde dentro, ¿no? Como una necesidad que el derecho internacional privado tiene que atender. Suelo en realidad tener críticas de un lado y de otro, pero bueno, el hecho es que yo creo que eso se tiene que ver y creo que el derecho internacional privado tiene las herramientas para hacerlo. El derecho internacional privado, al tratar el asunto de la vinculación con diferentes ordenamientos jurídicos, no hace otra cosa que encargarse justamente de la diversidad normativa y de la diversidad cultural que encierra esa diversidad jurídica que existe en los diferentes países. Y esta consideración de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo si la vemos desde el punto de vista de los derechos humanos, es necesaria e inevitable hoy en día. Y finalmente, una cosa que creo que salta a la vista es que debe observarse este asunto desde el punto de vista del derecho a la no discriminación, en uno y en otro caso. Ya el último comentario que hago tiene que ver con que tiene que ver un poco con las recomendaciones que podemos hacer cuando se legisle sobre esto, que creo, siempre he tenido yo la esperanza desde que trato el tema del derecho, desde que me metí en derecho internacional privado, sobre todo la Universidad de Antioquia me ayudó mucho en eso porque es la materia que dicto y con la que más investigo en la universidad. Y esa codificación en algún momento va a haber, sí, va a existir. Sí, en algún momento tiene que haber legislación en materia de derecho internacional privado en Colombia. ¿Qué sugerimos nosotros en esta materia como resultado de lo que estuvimos pensando y discutiendo a lo largo del proyecto? Es que es conveniente, sí, que se incluya el criterio del domicilio, puesto que sería más compatible con la inclusión de los extranjeros. Si los extranjeros están domiciliados en Colombia, se les aplicaría la legislación colombiana. En la medida en que no lo estén, pues se le aplicaría la ley del lugar donde estén domiciliados. Sin embargo, yo creo que es necesario, nosotros creemos que es necesario que no se desconozcan los vínculos que las personas puedan tener con el sistema de origen, con el derecho del cual son originarios. Y esto en particular tendríamos, digamos, que poner un asterisco grande cuando se trata de poblaciones indígenas, puesto que la aplicación del criterio del domicilio podría conllevar, si se aplica de una manera muy estricta, la asimilación de estos pueblos. Y las personas, bueno, yo he trabajado con el tema de los derechos indígenas desde hace bastante tiempo, y una cosa que sabemos
todos los que al menos nos hayamos asomado un poco a ese tema, es que hace muchísimo tiempo que el enfoque asimilacionista se considera completamente descartado en esta materia. Por último, entonces solamente recordar que el derecho internacional privado busca, y esto es una cosa que suele olvidarse, pero que en materia de personas sobre todo es muy importante recordar, proteger el intercambio entre culturas y la identidad cultural de los individuos y pueblos. Entonces es muy importante tomar en cuenta también la legislación de origen si recordamos esa función, digamos, que cumple el derecho internacional privado. Entonces ahora sí le cedo el testigo al profesor Jonathan. Disculpe si me tomé mucho tiempo, profesor. Muchas gracias, profesora María Julia. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco sobre los hallazgos a los que llegamos frente a la ley aplicable a las sociedades mercantiles extranjeras. Primero, entonces, se hace necesario aclarar que establecer si una sociedad es nacional o extranjera va a permitir identificar la ley del ordenamiento jurídico que rige su constitución para determinar así si la sociedad existe válidamente como persona jurídica según determinado estado, según un determinado estado. Y además, para identificar la lex societatis o ley de la sociedad, es decir, cuáles son las normas que se le deben aplicar a esa sociedad, en este caso extranjera, respecto a su constitución, a su funcionamiento, a su capacidad, ¿cierto? A las relaciones internas que se den dentro de esa sociedad y las reglas frente a su extinción. Por lo tanto, primero empezaré con unas referencias al régimen colombiano frente a esta temática y luego pasaré a la caracterización general de otros países latinoamericanos. En Colombia tenemos entonces uno de los hallazgos de la investigación es que el artículo 469 del Código de Comercio establece que son extranjeras las sociedades que se constituyen conforme a la ley de otro país y que tengan su domicilio principal en el exterior. En esta norma se hace relevante los elementos de constitución y domicilio para determinar el carácter extranjero de un ente colectivo, por lo que se aboca a elementos netamente objetivos para clasificar una sociedad como foránea. Sin embargo, este artículo del Código de Comercio no es una regla de conflicto de leyes, y ya la profesora María Julia nos explicó en qué consiste este elemento del derecho internacional privado. Es decir, ¿cierto? Que no determina, el artículo 469 no determina la ley aplicable a un asunto con elementos de extranjería. Su redacción difiere, por ejemplo, del artículo 5 del Tratado de Montevideo, un tratado de 1889 de finales del siglo XIX sobre derecho comercial internacional, según el cual las sociedades que tengan carácter de persona jurídica se regirán por las leyes del país de su domicilio. Entonces, miren que en un contexto actual globalizado, donde las sociedades realizan sus actividades mercantiles en diferentes países, entonces es muy importante, ¿cierto? Normas de derecho internacional, como la que resalto, el artículo 5 del Tratado de Montevideo, que nos dice que estas sociedades se regirán por las leyes del país de su domicilio. De nuevo, ¿cuáles leyes? Las leyes frente a su constitución, frente a su funcionamiento, frente a su capacidad para obligarse, ¿cierto? Frente a sus relaciones internas y frente a su extinción. Como puede verse entonces en el Tratado de Montevideo, el domicilio se utiliza como factor de conexión para determinar la ley aplicable, no para darle el carácter de nacional o extranjera a una sociedad. Por el contrario, en el artículo 469 de nuestro Estatuto Mercantil, el domicilio no se usa para establecer la aplicación de las normas de un país, sino que, junto con la Constitución, pues la condición para calificar una sociedad como extranjera.
Si bien entonces nuestro estatuto mercantil no contiene ninguna referencia explícita a la ley aplicable, se infiere entonces pues que las autoridades colombianas, cuando estén ante una determinada sociedad, estarán llamadas a revisar las normas que rigieron la constitución de esa sociedad y su domicilio para determinar la calificación que se le debe otorgar. No para determinar la norma aplicable, sino para determinar entonces si se debe calificar como extranjera. Y si se cataloga así, entonces ya viene el Código de Comercio a decirnos que a esa sociedad extranjera se le aplicarán las normas colombianas, entre las cuales es importante resaltar aquellas que someten esas sociedades extranjeras a la supervisión del Estado, supervisión que se ejerce a través de las superintendencias básicamente, cuando estas sociedades extranjeras desarrollan actividades en Colombia de forma permanente. Así, el artículo 469 del Código de Comercio tiene un fuerte carácter territorial, ¿cierto? Y como lo decía hace un momento la profesora María Julia, pues un modelo antiguo, no por ello malo per se, pero sí un poco arcaico en la forma de desarrollar normas de derecho internacional privado. Ahora bien, volviendo al Tratado de Montevideo sobre Derecho Comercial Internacional, este tratado fue incorporado en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto también se debe aplicar, ¿cierto? En este caso para determinar las normas que rigen a una sociedad. Y cabe recordar pues que el artículo 5º indica que las sociedades se regirán por la ley del Estado del país donde tengan su domicilio, pero sus actos jurídicos se regirán por la ley del país donde se realizan, donde se ejecutan, se celebran y se ejecutan esos actos. Entonces tenemos aquí que esta norma de conflicto tiene un carácter bilateral, lo que es una excepción al carácter territorialista de nuestro propio ordenamiento jurídico. Pero de nuevo, ¿cierto? Como se trata de una convención internacional, solamente se aplicará entre los países miembros de esa convención. Entonces, de nuevo, lo que nos decía hace un momento la profesora María Julia, pues se extraña en Colombia una norma sistémica de derecho internacional privado. Frente a otros países de América Latina, en estos países que analizamos, las normas sobre ley aplicable a la condición de sociedades extranjeras se pueden clasificar en dos grupos. El primero representa la tendencia más moderna en esta área y son codificaciones que incluyen reglas de conflicto que siguen la teoría de la incorporación, es decir, donde se establece que se aplicarán a las sociedades las reglas sobre la existencia, forma, capacidad del país donde fueron constituidas. Una tendencia generalizada que observamos al analizar estas codificaciones latinoamericanas, pues las de este grupo en particular, que ahí estamos viendo en la pantalla, es la primera columna, la primera columna. Una tendencia generalizada en este grupo es que cuando una sociedad extranjera realiza actividades en el territorio nacional, a estas actividades se les aplicará pues el derecho nacional. Y además que la capacidad que se le otorga o se le reconoce a estas sociedades que fueron constituidas en el exterior no podría ser mayor que la reconocida a las sociedades nacionales. Las codificaciones de este grupo hacen parte de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Entre estas, las de Panamá, República Dominicana y Venezuela tienen ciertas particularidades que se hicieron evidentes y muy interesantes en la investigación y pues que vamos a resaltar. En primer lugar, la legislación panameña incluye una norma de conflicto bilateral
donde no hay una distinción entre personas jurídicas nacionales y extranjeras. En República Dominicana, por su parte, la regla general se establece a través de una norma de conflicto unilateral, es decir, que hace aplicable, por tanto, la ley dominicana. Sin embargo, a las sociedades de responsabilidad limitada se les aplicaría una norma de carácter bilateral, donde se recurre al criterio de constitución y de sede real, domicilio real, para determinar las normas aplicables a estas sociedades. Y la ley venezolana contiene una norma bilateral de conflicto de leyes que no distingue entre sociedades nacionales y extranjeras, y se aplica a la existencia, capacidad, operación y disolución de dichas entidades. Estas entonces hacen parte del primer grupo. El segundo grupo de codificaciones está constituido por países que no adoptan una solución conflictiva en estricto sentido. Acá entonces se encuentran, además de Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador y Guatemala, que tienen normas análogas al artículo 469 del Código de Comercio de nuestro país. Frente a esa postura crítica, ¿qué tenemos que aportar desde la investigación? Tenemos entonces que en Colombia se requiere una norma clara y general sobre derecho internacional privado, donde se determine la ley aplicable a los factores jurídicos de constitución, funcionamiento y extinción de las sociedades extranjeras que operan en el país. Esto para imprimirle seguridad jurídica a las relaciones societarias que tienen elementos de extranjería y para insertarse, para que el país pueda insertarse de manera más pertinente a los procesos de integración económica, regional y global, pues que en la actualidad son imposibles de evitar. Entonces, de ahí, pues, insistimos con que es necesario que en Colombia exista una norma sistemática, completa, sobre derecho internacional privado. Listo, esos fueron entonces los hallazgos frente a la ley aplicable a las sociedades mercantiles extranjeras. Bueno, muchas Lisa. gracias. No sé si María Julia va a agregar algo más o le damos paso a los comentarios de la profesora Sandra Liana Cataño. Yo estoy... María Julia está congelada. Es el mensaje de que no tengo internet. Les decía, espero, ¿sí me están escuchando? Sí, ya, en este momento sí, María Julia. Ah, perfecto. Les decía que un poco para recoger las ideas más generales en las que coincidimos de alguna forma las dos partes de las que hemos estado hablando, tanto en relación con las personas físicas como con las personas jurídicas, en particular las sociedades mercantiles extranjeras. Y es que es necesario que se revisen las normas específicas en materia de derecho internacional privado sobre ese tema. Hemos sugerido algunas cuestiones que podrían tomarse en cuenta en una eventual legislación que se pudiera presentar. Volvió a tener dificultades María Julia, ¿cierto? Y la profesora Sandra Liana debe retirarse, tiene clase. Lástima, Sandra. Gracias de todas formas por asistir. Bueno, entonces eso era, básicamente. Yo creo que con esto ya cerramos y pues si tienen cualquier pregunta, encantados de escuchar. Bueno, no, yo la verdad no, ustedes me conocen, saben, yo no tengo ningún conocimiento que pueda ser fundamentado adecuadamente sobre el derecho privado y menos el internacional privado, pero sí me
crea una inquietud grandísima desde el punto de vista de la historia y de lo que es el anacronismo en Colombia. Me explico. Todos sabemos, pues Colombia tiene y Latinoamérica en general, una particularidad en el siglo XIX de leyes importadas. Se traen leyes de otros lugares para implantarlas sin ninguna consideración en los contextos, leyes europeas en los contextos latinoamericanos. El Código Civil de Andrés Bello es un código civil muy bello, pero muy anacrónico en el siglo XXI. Entonces, la pregunta que yo tengo, no, la verdad me da pena con ustedes porque es cómo hacen ustedes para hacer unas interpretaciones anacrónicas necesariamente de unas leyes que están vigentes. Es decir, estamos en un mundo globalizado, como lo decía Jonathan, en un mundo donde el tema de los extranjeros es un tema mundial, es un tema que tiene que ver, que tiene todo que ver para el siglo XXI y tenemos unas leyes como las del siglo XIX. Es decir, mi pregunta es, ¿por qué en Colombia no hay un afán de terminar o de acabar o de derogar el código de Bello? Así como derogamos el Código Penal de 1890, el Código Penal de 1900. O sea, es un afán muy anacrónico, porque yo no sé ustedes cómo hacen para interpretar una norma que era del siglo XIX en el siglo XXI. Además, porque desde el punto de vista de la historia es absolutamente anacrónico, porque tenemos otros contextos, tenemos otras vidas y lo que es más importante, otras mentalidades. Entonces, yo no sé. O sea, a mí lo que me surge son preguntas frente al código en sí y especialmente en este tema que tiene todo que ver con un mundo globalizado. Totalmente, totalmente de acuerdo, profe. Yo también comparto su idea. Para mí, una de las cosas más sorprendentes cuando, cuando, cuando yo llegué a Colombia fue encontrarme con que las normas en derecho internacional privado eran esas, porque yo no fui educada en ese contexto, en materia de derecho internacional privado en particular. Porque justamente cuando yo vi esa materia, ese año se había aprobado la ley de derecho internacional privado en Venezuela. Entró en vigor al año siguiente. Entonces nosotros vimos esa ley, que era una ley modernísima de ese entonces, hace 25 años, y cuando yo llego aquí me doy cuenta de que son unas normas, además de que era súper, súper difícil estudiarlo, es muy, muy difícil estudiarlo. Entonces, digamos, no es para justificar, pero de alguna manera yo entiendo que haya mucho desconocimiento de la materia, y hay mucho, mucho desconocimiento. Es distinto cuando uno ha aprendido fuera la materia y hay gente en Colombia que ha estudiado la materia fuera, en Argentina, en Francia, etcétera, y que ve la materia, específicamente hablando de derecho internacional privado, aunque esto aplica, como usted dice, al Código Civil en su conjunto. Pero en materia de derecho internacional privado, uno llega y dice, oye, pero ¿cómo es posible? Pero es que es impresionante cómo tiene defensores, y eso lo debe saber usted mejor que yo, cómo tiene defensores el Código Civil. Uno se queda loco, es decir, yo me he encontrado gente que dice que cómo se le ocurre aplicar legislación extranjera, no, hablando de derecho internacional privado, y Jonathan es testigo de una vez que vinimos aquí los dos, y yo hablé de este tema, pues porque siempre hablo de este tema en relación con devolución de bienes culturales y tal, y bueno, y me toca las normas del Código Civil, porque no hay otra de las que yo me pueda coger. Y yo hablé, pues es que es necesario tomar en cuenta la legislación de origen, etcétera, tal. Pero Jonathan, ¿no será, y acudiendo ya a tu formación como politólogo, lo siguiente? Y es que recuerden ustedes que en ese periodo de tiempo teníamos un régimen político y jurídico denominado la regeneración, en donde el orden y la autoridad era muy importante, en donde lo que menos debíamos lograr era que el individuo tuviera más posibilidades y facultades por encima del Estado, en donde las condiciones del individuo eran distintas. Entonces, ¿no será, Jonathan? Te pregunto a vos, como abogado y politólogo, que es que en los temas de derecho privado,
especialmente en este tema que ustedes están hablando, lo que hay es un rezago o una mentalidad de regeneradores a pesar del cambio constitucional de 1991. Es decir, que el cambio de constitución obviamente no significó el cambio de mentalidad regeneradora y que por eso el código de derecho privado no les interesa cambiarlo, porque es que miren que ahí están los temas más álgidos de una cultura pluralista y diversa, el derecho de familia, el derecho de las parejas, homosexual. Entonces, ¿no será, Jonathan, que lo que impera es que no hay interés en cambiarlo porque seguimos en una sociedad con una mentalidad regeneradora? Profe, es que regeneración o muerte decían en su momento, ¿no era así? Sí, efectivamente, yo creo que es que en este evento de analizar las normas, ¿cierto? Pues habría que hacerlo también a través del prisma histórico, del prisma político, del prisma de antropológico, ¿cierto? Porque allí está, pues esta mentalidad que nosotros tenemos es una mentalidad que responde a múltiples factores. Y yo creo que en últimas es que sí, tenemos una sociedad bastante conservadora en muchos aspectos, bastante tradicionalista, y entonces eso se refleja en demasiados ámbitos de la vida, incluido pues el jurídico. Y yo creo que en ese sentido hay que resaltar algo que dice la profesora María Julia, y es que hay que mirarlo, ¿cierto? Hay que pegarnos de las personas que se han formado en otros contextos, que tienen otra visión, para poder realizar esos análisis por los que usted preguntaba. Entonces, ¿cómo hacer un análisis de una norma del siglo XIX actualmente? Entonces, precisamente con herramientas que a nosotros no nos dieron, que nosotros no tenemos. Yo, por ejemplo, soy formado, ¿cierto?, en una visión muy tradicional del derecho, donde de derecho internacional privado, pues nunca nos hablaban. Yo me vine a enterar, ¿cierto?, como el contenido de esta materia, y me vine a enamorar de ella precisamente de la mano de la profesora María Julia, porque abre perspectivas, abre panoramas. Entonces yo creo que la idea es esa, es apostarle a estas nuevas discusiones. Puede que estemos de acuerdo, puede que no estemos de acuerdo, pues el consenso no es lo que buscamos, es generar la discusión. Y para eso nos sirve mucho precisamente estas visiones alternativas frente a estos elementos jurídicos. Sí, no, es decir, es que pues yo sí tengo un conocimiento, desafortunadamente, pues Venezuela es muy cercana a nosotros, pero no podemos decir, pues yo no lo conozco la historia de si es posible hablar ahí del tema de que si ese pensamiento ultramontano de los regeneradores, creo que sí, pero no, pero fíjense que ese pensamiento ultramontano de los regeneradores era, el extranjero no existe, no puede existir, nosotros tenemos que pensar en lo propio, entonces había que conservar por encima de todo la lengua española y especialmente el tema de la patria, de la nacionalidad, pero eso sigue imperando. Eso sigue imperando, parece. Pues yo, como les digo, yo no sé nada de derecho privado, pero sí veo como unas influencias como complicadas. Total, yo sí creo que lo que usted está diciendo es súper importante para entender el trasfondo del asunto. Sí. Sí, bueno, en el caso venezolano, algunas veces para muy malo, pero otras veces para bien, si se quiere. El asunto del petróleo jugó un papel muy importante en ese sentido. Nosotros comenzamos a tener extranjeros en Venezuela muy tempranitos, o sea, al comienzo del siglo XX estábamos llenos de gringos, ¿no? Y eso tuvo cosas muy terribles, ¿no? Pero en cierto sentido, el tema particular de tratar con los extranjeros se arraiga mucho. Nosotros tenemos un tratamiento con el extranjero muy, muy cercano. Bueno, por un lado, lo del asunto de
de la explotación petrolera que comenzó muy temprano y fue pues monstruosa, ¿no? Fue muy, muy grande y muy que influyó, digamos, mucho en la vida nacional. Y por otro lado, nosotros tuvimos una inmigración muy, muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, yo vengo de un pueblo muy pequeño que se llama Pirito, en el estado portuguesa, que está al lado de lo que se conoce como Colonia Agrícola de Turén. La colonia agrícola fue algo que hizo el dictador del momento y para los campesinos. Era básicamente una colonia, así, unas casas hermosas, súper equipadas para los campesinos, para que se pusieran a trabajar el campo, etc. Pero la gente no se quiso ir a vivir ahí. Entonces, lo que hizo Pérez Jiménez fue que se recibieron muchísimos inmigrantes de toda Europa, alemanes, italianos, españoles, portugueses, gente de todas partes que se fueron a vivir a esa colonia agrícola. Y estoy hablando de un pueblito que cuando yo nací tenía 20.000 habitantes, y nosotros convivimos de una manera tan natural con el extranjero europeo muy distante, muy diferente, y también, por supuesto, porque como había una gran riqueza material, con el colombiano, con el trinitario, el haitiano, el dominicano. Entonces, esa convivencia con el extranjero es una cosa muy, muy natural. De hecho, yo ahorita que estaba viviendo en Medellín, yo decía, es que no lo veíamos como distintos. O sea, ni siquiera era que realmente, o sea, uno distinguía al museo, como le decimos nosotros, al catire que no hablaba bien el español, le costaba un poco el español, etcétera, pero a los demás, al haitiano, pues era un poquito más negro, el colombiano, ¿no? Entonces, esa historia creo que influyó mucho en nuestra relación con el extranjero y, por supuesto, en el interés que el derecho internacional privado, que básicamente se encarga de lo extranjero, no solamente las personas, sino todo de fuera, las empresas extranjeras que fueron a invertir, etcétera, desde una época muy temprana. Y Colombia tuvo un desarrollo muy diferente, ¿no? En ese sentido. Entonces, desde el punto de vista de esta materia que estamos conversando, eso fue muy influyente en Venezuela. No, pero sí tiene todo que ver con la mentalidad y sigue siendo muy, muy, muy complicado el tema del extranjero. Bueno, no sé, qué pena, yo les metí en mi cuento de... No, me encanta, justamente eso era lo que quería. Varias veces lo mencionaba porque justamente le quería picar la lengua. Los metí en mi cuento porque es que es un cuento muy, que cabe en todo. Es decir, yo en algún momento decía que es que saber historia, tener como, es un arma muy poderosa, pero además es muy conflictual, porque uno entonces no entiende, o entiende muchas cosas y no entiende por qué no hay cambios. Es decir, por eso entiende uno que en Colombia seamos tan xenófobos, porque todavía tenemos todos esos rezagos, incluyendo en la norma. Es que y es decir, la primera pregunta, yo ahora estoy construyendo pues como todo un proyecto de investigación sobre el saber jurídico, ese saber jurídico tiene unas particularidades de acuerdo a el penal, el administrativo y el de privado, pero el privado es el que menos se inquieta por cambiar. Y es el que tiene que ver todo con el ser, con la persona, y es el que menos inquieta por cambiar. Y esa es una gran pregunta que uno se tendría que hacer desde la historia, porque en el derecho penal se ha luchado y se ha cambiado, el Código Penal cambia muchísimo. El profesor Julio González dice que la edad de uno se calcula de acuerdo a los códigos penales que tuvo que estudiar. Yo tuve que estudiar un montón, el otro montón, pero el Código Civil sigue siendo el mismo, básicamente. Sí, y los colombianos son muy buenos en penal, o sea, el derecho penal colombiano es excelente, pero yo creo que es muy importante justamente lo que dice, que estudiarlo, o sea, hay que estudiar necesariamente para uno poder observarlo y plantear cosas. Jonathan estaba yendo un poco en bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos tratar un poquito de confrontar a la gente tan conservadora con los cambios necesarios? Nosotros lo que hacemos, digamos, yo lo que creo que he podido hacer es, bueno, voy a escribir cosas que tengan que leer, porque como no hay casi sobre esa materia, bueno, entonces cuando están investigando algo sobre personas, tienen que leer esto porque es que hace parte del estado del arte y eso está publicado. Y fundamentar muy bien, ¿no? Es verdad, son normas anacrónicas, son normas que uno debería
pero no, es que dejarlas de lado y no verlas es el problema. Hay que verlas, No, hay que verlas y hay que decir, hay que y preguntarse darles por qué luz. siguen vigentes y por qué no les interesa cambiarlas. Esa es la Exactamente, pregunta. Por eso yo le exactamente. decía ahorita a Jonathan, como politólogo, hay que estudiarlas como abogado, hay que mirar, pero hay que preguntarse es por qué no les interesa cambiar. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es que no hay esos debates. Pues, sí. de No, y todas es que maneras, uno yo ve creo que en el Código Civil hay otro montón de cosas parecidas. Es que uno ve el proyecto de Código Civil y bueno, yo suelo decir, y mi esposo me dice a mí, no digas eso de Dios te perdone, pero yo es que voy a decir una cosa que puede ser mal tomada, digo Dios me perdone, pero es que el proyecto de Código Civil que están presentando y que están discutiendo ahora, a la cabeza está la Universidad Nacional del Ministerio de Justicia y del Derecho, ellos, pues básicamente es lo mismo, es que no, por lo menos en materia de derecho internacional privado, es que Los cambios no son ninguno. no estaban cambiando nada, prácticamente. Entonces uno dice, ya, pero ¿qué pasa? Esto se tiene que ver, se tiene que ver No, con... yo creo que es el tema de la mentalidad y las Sí, representaciones de sociedad que tenemos. Eso es, exacto. Y el uso que se le da a las normas, que se le da a las leyes, porque es que las leyes también tienen unos usos. Eso es claro, para es defender que determinados esos son intereses, instrumentos, determinados grupos, claro, exactamente. claro, La norma es netamente un instrumento de muchos agentes, de muchos factores, y finalmente habrá a quienes les convenga y a quienes no les convenga claro, cambiar el estado de cosas. por supuesto. Bueno, no, muchas gracias. Terminamos hablando un montón de cosas que no eran de la investigación, pero que sí son de la investigación porque tienen que ver con nuestro país y con las miradas que el país tienen. Les agradezco mucho, me parece una investigación muy interesante. Creo que tiene un filón importantísimo para seguirlo y es esto otro, ¿por qué no cambian? Hay una pregunta, en Colombia, ¿por qué se reforma? Si se dice reformar, porque todo sigue igual, que creo que es un filón que en este caso específico se podría ir explorando. Si tienen algo más que agregar o si no, terminamos por ahí, por este lado. No, solamente agradecer el espacio y la invitación a compartir con ustedes las cosas que hemos estado pensando durante este tiempo en el proyecto. Gracias. Muchas gracias.